Hola, ¿qué tal, queridos suscriptores del canal? Yo psicólogo, yo abogado, Jesús Mitre. El que les habla es el licenciado Jesús Pérez Mitre Arango y les da la más cordial bienvenida a este nuevo tema de derecho, de criminalística, de criminología. La cadena de custodia, vamos a hablar del primer respondiente y del informe policial homologado. Para eso nos está acompañando una persona especialista en este tema, el señor José Carlos López Cuevas. Así que, sin más por el momento, comenzamos. Vamos a comenzar con esta charla y primero quiero decirles cuál es el objetivo de esta charla, cuál es el objetivo de este pequeño curso virtual que está teniendo. Primero que nada quiero agradecer al licenciado. Ustedes únicamente ven a mí, pero de verdad que aquí hay gente trabajando, tenemos gente en el área de logística y tecnología que está al pendiente de esto y haciendo posible que esto suceda. Entonces, voy a hablar primero de los objetivos, de qué es lo que vamos a ver aquí. Vamos a hablar de un tema importantísimo que es la cadena de custodia. La cadena de custodia, vamos a ver cuáles son sus orígenes, qué es la cadena de custodia, qué es el principio de mismidad, para qué sirven, cuáles son los pasos a seguir. Sin embargo, si yo les hablo de la cadena de custodia de manera inmediata, perderemos algunos temas, algunos tópicos jurídicos que son muy importantes y muy relevantes. ¿De qué hablo? Pues precisamente también vamos a hablar, tenemos que hacerlo así, de la figura del primer respondiente. Tenemos que hablar del informe policial homologado y, por supuesto, aterrizar todo esto en la cadena de custodia, sus usos, su inicio, su final, la forma en cómo podemos nosotros, tanto como policías, los policías que me están observando, cómo podemos hacerlo de manera correcta y atinada, como lo establece la normatividad, como lo establecen los protocolos, la Guía Nacional de Cadena de Custodia, cómo se acredita en las diversas etapas del sistema procesal acusatorio y adversarial, y también para los defensores, que aunque esto evidentemente se anunció cadena de custodia para policía, sin embargo, los defensores debemos saber dónde podemos sembrar esa duda razonable, y esa duda razonable en el manejo, precisamente, de la cadena de custodia. Vamos a entender qué es, vamos a romper algunos tabús, porque la gente piensa de repente que la cadena de custodia es un documento. Entonces aquí vamos a hablar si es un documento, si no es un documento. Entonces eso es lo que vamos a ver aquí. Vamos a hablar de algunos ejemplos, vamos a hablar de algunos casos que han sido prácticos en el Estado de México y, por supuesto, en algunas latitudes. Y esto nos permite que gente que nos esté escuchando en Chetumal, nos esté escuchando en Chiapas, nos está escuchando y viendo desde Guadalajara, desde Yucatán, desde el centro de la Ciudad de México. Es decir, tenemos la ventaja de que este criterio y estas políticas aplicables a la cadena de custodia son 100% homologadas. Es decir, todos los estados de la República, todas las corporaciones, tanto municipales como estatales y, por supuesto, las autoridades federales, con este cambio de paradigma y de institución jurídica que lo fue la Policía Federal y hoy la Guardia Nacional, apegada a otras corporaciones policiales como elementos de investigación de la Fiscalía General de la República. Esto es lo que vamos a ver, esto es lo que vamos a ver. Y bueno, vamos a hacer, voy a mencionarles un poco acerca de, bueno, quién es el servidor, quién es su amigo, quien está brindando esta charla y que fue invitado muy amablemente por el Centro de Estudios Multidisciplinarios. Así es de que rápidamente les platico, su servidor Jorge Andrés Mancilla Montellano. Yo soy licenciado en Derecho, soy especialista en Derecho Penal, cuento con una maestría en Derecho Penal, otra maestría en Ciencias Penales y soy doctor en Ciencias Penales. A lo largo de mi trayectoria profesional y también una trayectoria operativa, bueno, pues déjenme decirles que he tenido la suerte de trabajar en la Policía Federal, de trabajar en la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal, como encargado de la Dirección de Asuntos Penales, fui encargado de la Dirección del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, también estuve como encargado de la dirección, perdón, encargado de todos los reclusorios del gobierno del Estado de Oaxaca, su servidor como director general de Reinserción Social. He sido elemento operativo, he sido jefe de diversos sectores, he participado en algunas corporaciones policiales, he estado en la calle, me ha tocado hacer puestas a disposición, me ha tocado llenar informes policiales homologados, me ha tocado llenar esta cadena de custodia. Entonces, esa es la experiencia, y la experiencia no nada más en papel, no nada más hablar de un doctorado, sino hablar de realmente cuáles han sido mis actividades como policía. Si los policías que nos están viendo, también he estado en la calle, también me ha tocado detener, también me ha tocado participar sentado en una sala de audiencia, también me ha tocado estar de ese lado. Entonces, eso es lo que vamos a hablar. Y bueno, pues sin más preámbulos vamos a hablar. Ustedes van a poder observar cuáles son las diapositivas que tenemos, ustedes las van a ver y bueno, se va a reducir un poquito
la imagen de un servidor. Por ahí estamos con estas diapositivas. Así es que el tema de hoy, cadena de custodia, estamos transmitiendo desde Texcoco, Estado de México, hoy 8 de marzo, de abril, por ahí hay un error en la diapositiva. Esto es cadena de custodia. Y bueno, vamos a hablar precisamente, les refería a lo que hay que conocer en esta etapa de investigación. Recordemos que el sistema penal acusatorio tiene 3 etapas a saber de forma general. Una es la etapa de investigación, la otra es la etapa intermedia o de preparación a juicio también, y finalizamos con la etapa de juicio oral. Algunos autores, algunos juristas han manifestado que existe también la etapa de ejecución, sin embargo, algunos otros han hecho retórica en el sentido de referir que la fase de ejecución o la fase de individualización de la sanción penal o bien esta fase de ejecución material, esto es una consecuencia directa y no lo toman como estas fases. Para efectos de estudio, tomaremos que existe una etapa de investigación, una etapa intermedia y una etapa de juicio. Nos vamos a olvidar en este momento de la etapa de juicio, nos vamos a olvidar de la etapa intermedia y nos vamos a centrar en la etapa de investigación. Esta etapa importantísima que es, desde mi punto de vista, la etapa más importante. Porque en la etapa de investigación lo que haces es obtener la acumulación de antecedentes suficientes, si eres fiscal, para poder acusar y para poder a la postre llevar a juicio. Pero si eres defensa, también es el momento oportuno para llegar los datos de prueba necesarios y hacer que el Ministerio Público se allegue de los datos de prueba necesarios para que puedas acreditar tu teoría del caso o bien destruir la teoría del caso del fiscal. Esta etapa de investigación se divide en 2, a saber, primero tenemos una investigación inicial y después tenemos una investigación complementaria. ¿Dónde inicia? Como ustedes saben, la investigación inicial comienza desde la comisión del delito. Después de la comisión del delito vamos a hablar de un ejemplo de un delito en flagrancia de acuerdo a las hipótesis normativas contenidas en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Una persona es detenida, es puesta a disposición de la autoridad ministerial para tener ahí el primer término constitucional, que serían las famosas 48 horas. Estas 48 horas pueden ser duplicadas, ustedes lo saben, a 96 horas. Esta es una duplicidad oficiosa que realizará el fiscal en dado caso que esté ante la presencia de delitos relacionados con delincuencia organizada y que estén evidentemente previstos en esta Ley Federal de Delincuencia Organizada. Una vez que tenemos el cumplimiento o antes del cumplimiento de estas 48 o 96 horas, el Ministerio Público tendrá que generar por los medios que existen en cada uno de sus estados una audiencia denominada audiencia inicial. Esta audiencia inicial, al amparo del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues bueno, tiene como finalidades, en primer término, el poder calificar de legalidad la detención. Calificar de legal la detención. Sin embargo, esto es a colación, solo pasa en nuestro país que la calificación de legal de la detención en nuestro país es única y exclusivamente en delitos por flagrancia y caso urgente. Es decir, somos el único país con un sistema acusatorio que no hay calificación de legalidad cuando es detener a una persona por orden de aprehensión. Y esto lo tenemos así en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. En esta etapa de investigación, el Ministerio Público va a solicitar la calificación de legal de la detención. La defensa, por supuesto, se va a oponer argumentando cuáles son esas causas por las cuales no se cumplen los criterios de flagrancia, o bien si hay retraso en la puesta a disposición, si hay fallas o contradicciones que generan una duda razonable y en el cual se pueda romper esta obligación para todas las personas que detienen a una persona, es decir, ponerlo inmediatamente a disposición de la autoridad competente. Si es calificada legal la detención, comenzamos con la formulación de imputación, y si no es calificada legal la detención, se obtiene la libertad de la persona que está privada de su libertad. Se hace la formulación de imputación, se hacen algunos comentarios respecto a si es necesario realizar apreciaciones o observaciones a esta formulación de imputación, que no confundamos la formulación de imputación con el escrito formal de acusación. La formulación de imputación es la primera ocasión en que el Ministerio Público le hace del conocimiento a la persona detenida que se está desarrollando en su control de investigación por un hecho que la ley señala como delito. En este sentido, se le hace del conocimiento, se precisa si es que es necesario precisar, y bueno, posterior a ello, el inculpado o el investigado va a manifestar si desea declarar o guardar silencio, y también se tendrá que realizar, si decide dar contestación a través de su declaración, tiene que ser con las formalidades esenciales, es decir, evidentemente ante la presencia de su defensor. Pero esta formulación de imputación, quiero detenerme. Esta formulación de imputación, el Ministerio Público va a señalar datos de prueba que son suficientes, son pertinentes para poder realizar esa judicialización de su investigación inicial. ¿Con qué termina esta investigación inicial? Pues terminaría
con un auto de vinculación a proceso. En ese momento inicia la segunda fase de la investigación, que es la investigación complementaria. La investigación complementaria, entonces, inicia con el auto de vinculación a proceso y termina con la presentación del escrito formal de acusación, el cual se establecerá el término que dura la investigación judicializada. El término está establecido en el Código Nacional y vamos hasta 2 meses en delitos no graves y de 2 a 6 meses en delitos graves. Entonces, tenemos esta fase de investigación de manera de poder retroalimentar un poquito. La investigación se divide en dos: investigación inicial, que data desde la comisión del delito hasta el auto de vinculación a proceso, y la investigación complementaria, que es a partir de la vinculación a proceso hasta que el Ministerio Público presenta su escrito formal de acusación. En ese sentido, en esta etapa de investigación vemos varias figuras, y es el tema del día de hoy, y quiero acotar primero y hablar de lo que es el primer respondiente, posteriormente el informe policial homologado, y cerraremos con la cadena de custodia para englobar todos estos aspectos dinámicos, prácticos y teóricos que se encuentran en la legislación nacional. Hablemos del primer respondiente. Este primer respondiente, encontramos el sustento y la explicación en esto que se denomina Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente, que es emitido por el Consejo Nacional de Seguridad, que está publicado, por supuesto, en las páginas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y es la verdad que muy público para todos. Ustedes ponen en su buscador Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente, y este protocolo les aparece y lo descargan en un PDF. Pero bueno, hablamos de un protocolo. Es importante sentar las bases de qué es un protocolo. Y debemos entender por un protocolo aquel documento o una normativa que establece cómo se debe actuar. Y se subraya esa palabra, cómo se debe. No es cómo quieras aplicarlo, no es cómo tú lo aplicas en cierto lugar, no es como una corporación policial lo aplica de cierta manera porque así le enseñaron. Un protocolo es de aplicación estricta, que te indica cómo se debe actuar en ciertos procedimientos. Debe recopilar conductas, acciones y técnicas que se consideran adecuadas ante ciertas situaciones. ¿Qué características tiene un protocolo? Importantísimo. Aplicación obligatoria. Obligatoria. Ustedes a lo mejor han escuchado este famoso criterio policial. Y le metí criterio policial, por eso es que no lo hice. Puedes meter criterio policial antes de la aplicación de un protocolo. Cuando activas un protocolo establecido policialmente, no puedes y no debes aplicar el famoso criterio policial. Por eso es que su primera característica es la aplicación obligatoria de este protocolo. Su segunda característica es que tiene una aplicación homologada. Este Protocolo Nacional de Primer Respondiente establece las bases y la actuación de todas las corporaciones policiales reconocidas. Son más de 1,660 corporaciones en los más de 2,400 municipios que tenemos y, por supuesto, 32 entidades federativas. Todas estas corporaciones policiales, llámense municipales, estatales o federales, deben aplicar este protocolo. Otra característica de estricta aplicación, y por ende la cuarta característica es que no admite interpretación y aplicación de criterios. Un protocolo nos volvemos como si nosotros estuviéramos calificando, como si fuéramos un control de calidad. Un protocolo tienes que abrirlo y seguir paso a paso. Tienes que establecer si se cumple A, entonces B. Pero ¿qué pasa si no se cumple B? Debe haber en ese protocolo una opción que te remita a una hipótesis diversa, a una acción diferente que tú puedas desarrollar. Eso es un protocolo. Ahora bien, ya hablando del Protocolo Nacional de Primer Respondiente, debemos saber cuál es el objeto del Protocolo Nacional de Primer Respondiente. ¿Para qué? ¿Para qué esta Conferencia Nacional de Gobernadores, la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, la Conferencia Nacional de Procuradores o llamados fiscales de justicia? ¿Para qué todos este tipo de instituciones y reuniones reconocidas por normatividad decidieron establecer, apegado a los transitorios del Código Nacional, un protocolo de actuación de primer respondiente? Pues lo decidieron hacer para establecer las actuaciones que debe ejecutar el primer respondiente al momento que tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señala como delito. La detención de las personas que participan en el mismo, la preservación del lugar de los hechos, el registro de sus actuaciones, la puesta a disposición de objetos y personas ante el Ministerio Público. Aquí debo acotar que aunque la definición, este objeto que viene inmerso en el Protocolo Nacional de Primer Respondiente, establece lugar de los hechos, más adelante nos daremos cuenta cómo no se le denomina ya lugar de los hechos, sino tiene el mismo protocolo de primer respondiente un nombre diverso que se está utilizando actualmente, como lo es el lugar de intervención o lugar conexo. Sin embargo, perfectible como es este tipo de herramientas, sigue diciendo lugar de los hechos. Y esto del objeto, esto en atención a lo dispuesto por el artículo 11º transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, si pudiéramos hablar cuál es
el fundamento jurídico, el fundamento legal del Protocolo Nacional de Primer Respondiente, estaremos hablando del 11º transitorio, que establece la necesidad de contar con protocolos de actuación del personal sustantivo. ¿Quién es el personal sustantivo dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales? Pues son propiamente las partes del sistema. Es decir, hay protocolos de actuación judiciales, hay protocolos de actuación ministeriales para la policía de investigación, para los policías que a su poste son primeros respondientes, para las personas con capacidades para procesar y para peritos, por ejemplo, hay diversos protocolos. Entonces, este artículo transitorio establecía la necesidad de contar con esos protocolos de actuación. Por eso es que el legislador y estas reuniones de las conferencias que ya he citado consideraron prudente y adecuado emitir el Protocolo Nacional de Primer Respondiente. Y yo he dicho mucho la palabra primer respondiente, y esto, aunque ya tiene cerca de, estamos hablando de 2016, esto sale en abril del 2016, estamos hablando que tiene 4 años, va cumpliendo más o menos este protocolo de actuación de primer respondiente. Sin embargo, probablemente algunos compañeros policías o algunos abogados o estudiantes de derecho que nos están observando no tengan bien definida cuál es o qué es un primer respondiente. Y esta definición es muy sencilla, pero tiene elementos importantísimos. Primer respondiente es la primera autoridad con funciones de seguridad pública en el lugar de intervención. Aquí, a diferencia del objeto del protocolo, si hablamos de un lugar de intervención y no hablamos de un lugar de los hechos. Primer respondiente es la primera autoridad. Ok, llegó la primera autoridad, pero esa primera autoridad es el paramédico de protección civil. ¿Será primer respondiente? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no tiene funciones de seguridad pública. Llega al lugar de intervención personal de Sedena o personal de SEMAR, la Secretaría de Marina. ¿Son autoridad? ¿Sería primer respondiente? La respuesta es no, porque no tienen funciones de seguridad pública. Aunque ustedes de repente en algunos estados ven patrullar a la Secretaría de Marina, a la Secretaría de Defensa, estrictamente no tienen funciones de seguridad. Por eso es que hubo un cambio de paradigma en la Policía Federal, la extinta Policía Federal, y crear la Guardia Nacional con diversas divisiones. Se crea una ley que los faculte, porque la mayoría sabe que prácticamente es personal militar, con algunos que estaban en la Policía Federal, y bueno, se les da este auge como Guardia Nacional. Sí tendrían la calidad de primer respondiente, pero específicamente como elementos de Sedena o SEMAR no lo tendrían en el estricto sentido, insisto, de acuerdo al Protocolo Nacional de Primer Respondiente, porque no tienen funciones de seguridad. Las funciones de seguridad deben ser esenciales, y tanto SEMAR como la Sedena tienen dentro de su función principal proteger, sabemos, la soberanía nacional. La SEMAR lo hace en los límites de las aguas interiores y el mar internacional que tenemos asignado, y por supuesto la Sedena lo realiza en tierra y en aire a través de la Fuerza Aérea. En este sentido, este Protocolo Nacional de Primer Respondiente establece un mapa del procedimiento. En este macroproceso que ustedes van a encontrar, específicamente nos habla que debe existir una denuncia, y sabemos que con la modificación que se realiza en la reforma al sistema de justicia, los policías están facultados para recibir denuncias. Es decir, no necesariamente la denuncia tiene que ser al Ministerio Público, sino puede ser también al policía que reciba la denuncia. Se puede realizar una localización, descubrimiento, aportación de indicios, que más adelante vamos a ver cuándo se localizan indicios, cuándo se descubren o cuándo se aportan estos indicios, o bien elementos materiales probatorios, que también hace como sinónimo, como regla, este Protocolo Nacional de Primer Respondiente. Y bueno, ahí tendríamos que analizar la flagrancia para poder verificar si es probable tener una persona. Viene también la corroboración de los hechos. El policía primer respondiente está obligado, que cuando recibe la denuncia no puede actuar de manera inmediata. Me refiero de manera inmediata es sin poder corroborar los hechos. Debe corroborar, hacer un procedimiento metódico y sistemático interno, lo cual lo que me está narrando la persona denunciando realmente sea un hecho con apariencia de delito, o sea bien una conducta que la ley penal lo contempla como tal, porque puede darse el caso que lo que me están denunciando corresponda a leyes de carácter administrativas, es decir, bandos municipales, en los cuales no es una actuación de un primer respondiente, sino es una actuación de un policía que está aplicando un bando municipal para poner a disposición del juez calificador o del oficial calificador o mediador que corresponda. Por eso es que esta corroboración de los hechos es importante y debe atender a su lógica, debe atender a sus máximas de la experiencia y, por supuesto, a los elementos técnicos con que cuente para poder realizar la corroboración de estos hechos. También se establece en este proceso algo muy importante que quiero que ustedes observen. Tenemos que la atención de las víctimas u ofendidos está antes de la detención. Y eso es muy importante. ¿Qué pasaría? Imagínense en el supuesto de que una persona es herida con un arma punzocortante o bien con un arma de fuego. Es herida, llega el policía y solo va uno en la unidad.
Este se baja, pero al mismo tiempo ve que aproximadamente a 20, 30 metros está el probable agresor o quien la víctima en el piso, si evidentemente puede hacerlo, se lo señala. ¿Qué debe hacer? En estricto sentido, primero es la atención a víctimas o ofendidos. La obligación del primer respondiente es quedarse con la persona que sufrió el daño, siempre y cuando sea grave. ¿Por qué? Porque si no es un daño grave, no es algo que ponga en riesgo su vida, si pudiera iniciar una persecución material ininterrumpida para, de acuerdo al artículo 146, fracción segunda, inciso A, realizar una detención. Pero si la persona corre riesgo, estamos hablando de una lesión grave, una lesión de consideración, la obligación no es detener, la obligación es dar atención a las víctimas o a los ofendidos. Después de esto, evidentemente hay que realizar la preservación del lugar de los hechos, los actos de investigación que pudieran realizar otras corporaciones o los mismos primeros respondientes facultados para hacerlo. Y fíjense cómo este proceso nos pone la detención en una etapa diversa, es decir, tendrás que analizar si es posible llevar a cabo, bajo las reglas de flagrancia, una detención o no es posible realizar una detención. El primer respondiente, es muy importante acotarlo, actúa independientemente de la detención, es decir, existe el primer respondiente con persona detenida o sin persona detenida. La figura es exactamente lo mismo porque tiene conocimiento de un hecho delictivo. Puede poner a disposición, inclusive del Ministerio Público, indicios, objetos, elementos materiales probatorios, los puede poner a disposición sin necesariamente poner a disposición a una persona. Esto es importante acotarlo. Y bueno, la parte final de este macroproceso nos establece la salida, que es la salida, debemos entenderla como la finalización de las actividades del primer respondiente, que es la puesta a disposición ante el Ministerio Público. Es este acto de, si tienes a una persona detenida, dejar a disposición del Ministerio Público a una persona que probablemente cometió un delito, con la finalidad de poder resolver su situación jurídica. Y aquí quiero hacer un paréntesis, si me lo permiten, porque a veces los abogados defensores nos vamos con las preguntas en las audiencias, y esto va para abogados defensores y esto va para policías. Nos vemos en una audiencia y estamos realizando un interrogatorio o un contrainterrogatorio, según sea el caso, a un primer respondiente. Y estamos observando preguntas en nuestra cabeza, preguntas sobre la llegada, los metros, la distancia aproximada, el color de la vestimenta, la persecución, y dejamos de lado preguntas básicas que ya están sirviendo muchísimo para demostrar la poca preparación, y debo decirlo así con muchísimo respeto, de muchos elementos policiales. Es decir, antes de que tú le preguntes al policía sobre la detención, porque los policías no me dejarán mentir, y los abogados y los fiscales, se les da la declaración a los policías y ellos se pasan 2 o 3 días con su hoja doblada en la patrulla y se la aprenden de memoria. Sin embargo, si tú realizas preguntas anteriores a los cuestionamientos sobre la detención o sobre su forma de investigación, puedes sacar de contexto y de balance a un policía. Y esto precisamente de puesta a disposición, esta es una de las preguntas que más trabajo les cuesta. Yo he visto sentados a policías en el banquillo de los testigos en las salas de audiencia que se ponen nerviosos porque no saben qué es una puesta a disposición. Que se ponen nerviosos cuando les preguntas qué es un primer respondiente. Que se ponen nerviosos cuando les preguntas el fundamento legal del informe policial homologado. Y probablemente alguno de ustedes dirá, bueno, eso no es relevante, y probablemente exista una objeción por tu contraparte. Sin embargo, es muy relevante, porque recuerden que el Ministerio Público primero acredita al testigo, acredita su antigüedad, acredita su expertise, su conocimiento, su preparación, su capacitación constante, su especialización. Y muchas veces los policías, escuchen esto, policías, muchas veces incrementan esta información. Es decir, ellos mientras están contestándole al Ministerio Público, le van a decir, tuve 6 meses de academia, tuve curso de primer respondiente, de cadena de custodia, de derechos humanos, constantemente me estoy capacitando. ¿Qué significa esto? Que ante el órgano jurisdiccional ese policía está preparado. Si tu medio de prueba o tu testigo, dependiendo la etapa, es decir, si es en investigación de la duplicidad del término constitucional, o bien si es ese medio de prueba, lo conviertes en una prueba testimonial en la audiencia de juicio, puedes sacarlo de contexto. Sí, exageró su expertise, su conocimiento, porque de repente te dicen, no, yo he llevado 250 puestas a disposición, he declarado 70 veces en juicios, y sabemos que están mintiendo. Si nosotros lo sacamos de balance con preguntas tan sencillas como, oficial, regularmente uno pregunta, ¿sabe por qué está aquí? Esta es la forma común de introducir a los testigos. Y por ahí pueden contestar sí por una puesta a disposición. Él espera que tú le preguntes cosas de la detención.
cosas de esa puesta a disposición. Sin embargo, si lo sacas de balance y en ese momento te quedas callado un segundo, recuerden que esto también es histrionismo, ¿eh? Esto también es jugar con las palabras, jugar con la forma, con la voz, levantas la voz, suavizas la voz en juicio para captar la atención del juzgador. Y si en ese momento tú les dices, dígame que es una puesta a disposición, o dígale a su señoría que es una puesta a disposición, te aseguro que lo sacas de balance. Y lo primero que hacen el 90% de ellos será decirte, pues es pues cuando pongo a disposición a una persona, es cuando llevo al Ministerio Público. Sin embargo, sabemos que no es una definición técnica o no es una definición jurídica. Y si bien es cierto, no son peritos en derecho, pero sí son peritos en seguridad pública. Y la puesta a disposición es una figura que manejan constantemente. Por tal motivo, deben ellos saber que es una puesta a disposición. Y a lo mejor te contestan de manera sencilla, pero atinada, con que la puesta a disposición es aquella detención material que se realiza de una persona que probablemente cometió un delito, es presentada ante el Ministerio Público de manera inmediata con la finalidad de que éste resuelva su situación jurídica. Esa es una definición sencilla, es una definición que te pueden contestar, y esto lo digo también para nuestros policías que se preparen y que lean, porque se van a topar con abogados que pueden tener este tipo de preguntas, o preguntarles qué es primer respondiente, que ya veíamos que el primer respondiente es la primera persona con funciones de seguridad pública, o es la primera autoridad con funciones de seguridad pública que llega al lugar de la intervención. Hace ratito escuchábamos y hablábamos acerca de los lugares. Y déjenme decirlo que esto cambió también en este protocolo, porque para la criminalística, de manera general, porque puede haber un lugar mixto o puede haber una clasificación distinta que ustedes conozcan, pero de manera general, para la criminalística existen 3 lugares: lugar de los hechos, lugar del hallazgo, lugar del enlace. Y esto es muy importante también porque en la elaboración tanto de la cadena de custodia como del informe policial homologado o algún otro de los anexos de este, es muy importante el hecho de que podamos diferenciar y podamos ser un operador del sistema con tecnicismos, porque nos escuchamos mucho mejor. Y nosotros entonces debemos entender que el lugar de los hechos para la criminalística es el sitio físico donde ocurre la totalidad de los eventos a investigar, como vía pública, oficinas, inmuebles, vehículos, una casa, una escuela, un inmueble de gobierno. Si ahí ocurre la totalidad de los eventos a investigar, ese será el lugar de los hechos. También tenemos el lugar del hallazgo. El lugar del hallazgo es el sitio físico donde se localiza el elemento indiciario de mayor relevancia, donde se da el desarrollo principal de los hechos, y esto puede ser lugares abiertos como terrenos baldíos, caminos, etcétera, o bien cerrados como vehículos inmuebles. ¿Pueden existir para la criminalística los 2 lugares? Sí, sí pueden existir. El lugar del hallazgo, eso pues lo hemos visto en algunos casos, en algunos delitos, donde se abandona el cuerpo en algún paraje, donde se abandona en alguna cajuela de un vehículo, o bien durante el desarrollo de la persecución se tiran algunas cuestiones como droga, como armas, como dinero, o bien se encuentra el arma con la que probablemente se privó de la vida. Es decir, este lugar donde se encuentra el elemento indiciario de mayor relevancia será conocido como lugar del hallazgo. Pero insisto, abogados, policías, esto es de acuerdo a la criminalística. Lugar de enlace, el lugar de enlace, esto se da en los delitos llamados de tracto sucesivo, o aquellos delitos llamados como continuados, como pueden ser los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, o bien la trata de personas. Es decir, son aquellos delitos que no se agotan con una sola conducta, sino que necesitan pluralidad de conductas para cometerse. Es decir, la privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro no se materializa de manera inmediata con lo que se conoce comúnmente, vulgarmente, como levantar a la persona, es decir, privarlo de su libertad, sino se perfecciona con una pluralidad de conductas. Privarlo de la vida, privarlo de la libertad, posteriormente a lo mejor lo llevan a una casa de seguridad, estaríamos ante la presencia de secuestro, aún no. Posteriormente lo llevan a otra casa de seguridad, posteriormente lo llevan a un vehículo para hacer la entrega y el cobro, hasta que se solicita la contraprestación, entonces se vuelve privación de ilegalidad en modalidad de secuestro. Y no me gusta decir que se solicita dinero, porque no es necesario que se solicite dinero para que se materialice ese costo. Debe ser una contraprestación. La persona que secuestra, el sujeto activo del delito, debe obtener una ganancia, pero esa ganancia puede ser material o formal. En la experiencia, en los años, estando en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en la Policía Federal, conocí 2 asuntos que me llamaron mucho la atención y me convencieron de esto que estoy diciendo. El primero de ellos, se lleva a cabo un secuestro, y la petición, imagínense, era una licitación pública para un tramo carretero. Participaron 6 empresas y secuestran al hijo del dueño de una de las empresas más importantes, de quien se pensaba podía ganar esta licitación. Lo secuestran.
La contraprestación no fue dinero, la contraprestación hacia esa persona fue retírate de la licitación, lo cual dentro de la investigación tendría que ser forzosamente alguna de las 5 empresas restantes. Por esa situación, se cayó en cuenta que esto era un secuestro por una contraprestación, no necesariamente dinero. Y otro caso que pudiera sonarles bastante, quizá hasta pudiera ser alejado de la realidad, es que en alguna ocasión se dio que se priva de la libertad a un joven de 18 años, y quien lo priva de la libertad es el papá de la noviecita de este joven. La novia, me refiero a noviecita por lo pequeña, tenía 14 años. El papá lo que quería es que los papás le prohibieran y que se lo llevaran. Se da la privación, el señor se lo lleva. Se da la privación por espacio de 4 días de la libertad, y esta contraprestación hacia los papás no quería dinero, única y exclusivamente es que alejaran al niño, imagínense. Entonces, por eso es que digo que no me gusta mencionar que es forzosamente dinero, porque debe existir una contraprestación. En este tipo de delitos, como el que he mencionado, pues se puede encontrar el lugar del enlace, que son los sitios o lugares físicos utilizados para el traslado de la víctima. Estamos hablando de un vehículo, o un sitio donde se le privó, el sitio donde se dio el levantón de la persona, o el sitio donde se tiene resguardada una persona, es decir, la casa de seguridad, y lo trasladan. Cada uno de ellos, cada casa de seguridad, cada lugar, el lugar donde se hace la llamada telefónica, el lugar donde se hace la entrega de la persona, son sitios del enlace, lugar del enlace. Pero ¿qué pasa con el protocolo de primer respondiente? El protocolo de primer respondiente solo nos habla de 2 lugares. Sencillo, lugar de la intervención y lugar conexo. Y eso es como debemos nosotros establecerlo, los tecnicismos, tanto policías como abogados en audiencia o en alguna manifestación que hagamos, debemos referirnos o al lugar de intervención o al lugar conexo. No podríamos referirnos al lugar de los hechos o del hallazgo o enlace, sino, como lo establece el protocolo de primer respondiente, 2 lugares, lugar de intervención y lugar conexo. El lugar de intervención es muy similar a la definición del lugar de los hechos, y nos lo define el protocolo de primer respondiente como el sitio en el que se ha cometido un hecho probablemente delictivo, o en el que se localizan o aportan indicios relacionados con el mismo. El lugar conexo, entonces, será el sitio secundario. Aquí sí hay un orden de prelación. Lugar de intervención es el primero, y puede haber, no siempre, pero puede haber lugares conexos. Y tenemos el lugar conexo, es el sitio secundario que tiene relación con el hecho que se investiga, es decir, tiene relación con el lugar de intervención, incluida la ubicación donde se encuentran los indicios, evidencias, objetos, instrumentos o producto del hecho delictivo en las áreas circundantes. ¿Puede haber un lugar de intervención en el delito que está investigando el fiscal? Sí. ¿Puede haber uno o más lugares conexos? Sí. Cualquier cantidad de lugares conexos, y tendrán que identificarse como lugar de intervención, lugar conexo 1, lugar conexo 2, y así sucesivamente, dependiendo de los indicios o evidencias, objetos o instrumentos, o bien el producto del delito que se encuentre en estos lugares conexos. Una vez también que hablamos de estos lugares, debemos hablar de que el protocolo de primer respondiente establece una metodología para el procesamiento del lugar, y que comienza con la preservación, que es el momento en el cual llega el primer respondiente y preserva los indicios a través del acordonamiento en lugares abiertos o en lugares cerrados, y con las dinámicas que considera la criminalística. Posteriormente, la observación a través de métodos de búsqueda de indicios, que hay métodos para espacios abiertos, métodos para espacios cerrados, métodos para lugares de difícil acceso. Una vez que ya se tienen identificados, viene la fijación, que la fijación son diversas técnicas. Se puede hacer una fijación fotográfica, se puede hacer una fijación a través del audio, es decir, de escribir con un dispositivo en el cual grabe tu voz y puedas describir cada uno de estos indicios que previamente, a través de los métodos de observación, ya identificaste. Se puede hacer una fijación fotográfica, decía, una fijación de audio, una fijación con video, una fijación escrita. Y dentro de esa fijación escrita nace precisamente la necesidad de poder realizar este informe policial homologado, que en un momento tocaremos. Una vez que ya lo tenemos fijado, ¿qué quiere decir fijar? Es inmortalizar. Es que a través de las fotografías, del video, del audio, podamos nosotros dar certeza a lo que estamos platicando. Y esto va también con aquella famosa frase que dice más una imagen que 1000 palabras. Nosotros somos, los seres humanos y los abogados en particular, somos entes que somos muy visuales, y si me platican las cosas, y sobre todo los jueces también, si me platican las cosas, bueno, puedo imaginarlo, pero al imaginarlo corremos el riesgo de imaginarlo en exceso o imaginarlo en defecto. Por eso es que es importante que se fije, para que cuando estemos hablando de algún indicio, alguna evidencia, podamos proyectarle al juez, podamos mostrarle cuál es ese indicio, y que tenga realmente la dimensión en su cabeza de lo que nosotros queremos.
Si nosotros únicamente lo platicamos, bueno, me puedo imaginar mil cosas y probablemente no sea ninguna. Una vez que ya está fijado, se procede a la recolección. Esta recolección es con técnicas especiales porque necesitas instrumental adecuado, evidentemente proteger tus manos con guantes, no cualquier guante, como lo utilizamos en estos momentos que estamos con esta pandemia, pues utilizamos cualquier guante sin saber si son los adecuados. Para poder realizar la recolección y el posterior embalaje de los indicios, existen diversos tipos de guantes, porque si estás ante la presencia de indicios biológicos, que son todos aquellos secretados por el cuerpo humano, como la sangre, como la saliva, como el semen, y tenemos los indicios físicos, que son todas las cosas, todo lo tangible, y tenemos también los indicios químicos, que son aquellos que necesitamos de un estudio posterior para saber su composición. Cada uno de ellos tiene la forma en cómo vas a recolectarlo. Hay la necesidad de utilizar pinzas o hay la necesidad de tomar una muestra. ¿Y qué pasa si encontramos mucha sangre en un lugar? ¿Cómo la vamos a levantar? ¿Me llevo poquita? ¿Me llevo toda? Cada uno de los indicios tiene su forma de levantamiento, el instrumental adecuado y, por supuesto, el embalaje. Cada indicio tiene su embalaje. No todo se mete en bolsas Ziploc como en algunos lugares lo siguen haciendo. No todo se mete o se pone en cajas, por ejemplo. Depende mucho también qué tipo de indicio esté recolectando y, por supuesto, embalando. Después viene la rotulación, que en algunos lugares lo conocen como el famoso etiquetado, que es lo mismo, es establecer en el contenedor donde estás metiendo el indicio, establecer los datos de identificación. Y todo esto someterlo a esta famosa cadena de custodia. Quiero darles 7 reglas básicas para tener éxito en la preservación del lugar de los hechos. Y estas 7 reglas básicas son las siguientes. Primero, no tocar. No permitas que nadie toque algún objeto que se encuentre en el lugar y, por supuesto, no lo hagas tú. Estas 7 reglas básicas están dirigidas a policías. Sin embargo, quiero que los abogados pongan especial atención. ¿Y por qué especial atención? Me he casado con una frase, la cual he defendido muchísimo y la experiencia en el litigio me ha dado la razón de que los asuntos en materia penal no se ganan o no se pierden en las salas de audiencia. Los asuntos en materia penal se ganan o se pierden en el lugar de la intervención. Es decir, si te llaman a las 2 de la mañana, muchos abogados, la mayoría, acudirían al Ministerio Público y esperaría afuera del Ministerio Público a que termine una puesta a disposición para después nombrarte como abogado de la persona que está detenida y cuál vas a representar, para posteriormente poder declararlo o no declararlo, y esa es tu actividad. Y ese es a lo que se ciñe las actividades de los abogados penalistas. Yo recomiendo otra cosa. En lugar de acudir a las 2 de la mañana al Ministerio Público, acude al lugar de la intervención. Acude al lugar conexo. Acude al lugar donde se desarrolló la detención material. Cerciórate de cómo es. De repente litigamos y nunca nos paramos en la calle. Nunca nos paramos en el centro comercial donde fue. Y tenemos una idea errónea de las cosas. Y no puedes plantear una teoría del caso si no tienes muy metido en tu idea, en tus sentidos, no has apreciado cómo es el lugar. Probablemente tu teoría del caso es equivocada porque estás pensando que el centro comercial es muy grande y resulta que cuando lo conoces es pequeño, o viceversa. Por eso es que los abogados deben acudir al lugar de intervención, al lugar de la detención material, al lugar conexo o los lugares conexos. Documenta inclusive, saca fotografías. Los abogados penalistas actualmente desarrollan acciones de investigación particular. No te quedes con lo que el Ministerio Público decide o quiere investigar. Haz una defensa técnica adecuada, pero además activa. Busca esos indicios. Si el primer respondiente dice que este lugar era una calle que medía aproximadamente 3 metros de ancho, verifica que así sea y te darás cuenta, abogado, te darás cuenta que vas a encontrar muchos elementos para debatir y para evidenciar contradicciones de acuerdo al artículo 376 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por eso es que estas reglas, aunque están enfocadas para policías, debes conocerlas tú, abogado, para que puedas verificar en el lugar si se están siguiendo las reglas y los protocolos. ¿Qué pasa si ves el acordonamiento que está erróneo? Es decir, que está muy reducido o está bastante amplio. ¿O qué pasa si en lugar de que los primeros respondientes estén fuera del acordonamiento, que eso pasa muy seguido, están dentro de la cinta amarilla que ponen y están caminando y están levantando, moviendo objetos? No vayas a llegar a presentarte como el abogado, porque recuerda que aún no estás nombrado y no tienes esa capacidad y esa personería que exige el Código Nacional para llevar a cabo una defensa. Simplemente sin entorpecer la labor policial, posiciónate en un lugar donde puedas apreciar, inclusive donde puedas tomar fotografías o donde puedas tomar video.
porque en algún momento, en alguna audiencia, te va a servir como una forma de refutación de lo que el primer respondiente dijo en informe policial homologado o en cadena de custodia. Estas reglas decía, 1, no tocar, no permitas que nadie toque algún objeto que se encuentre en el lugar ni lo hagas tú. 2, no mover los objetos, los cuerpos del lugar o posición en que encontraste a menos que estén con vida y requieran ayuda médica. De repente tenemos ciertos tabús. Las armas no se tocan, los cuerpos no se tocan. Es obligación del primer respondiente, si llega a un lugar donde ve una persona que está tirada y aparentemente sin signos vitales, es su obligación verificar si tiene signos vitales, siempre y cuando evidentemente tenga el conocimiento para poder darse cuenta y evidentemente solicitar los elementos del sistema prehospitalario o bien de protección civil o de ambulancias, como se denominen en los estados en los cuales nos están viendo. Sin embargo, se pueden mover esos cuerpos, se pueden quitar de la posición en que estaban y después justificarlo. La respuesta es sí, porque imagínense que estamos ante un choque y que debajo de 2 cuerpos que ya no tienen signos vitales se encuentra una bebé de 6 años que aún respira o que se está quejando moviendo, pero encima están los 2 cuerpos. Evidentemente debes siempre pugnar por la defensa de la vida, por cuidar la vida. No te debe importar si moviste los cuerpos de posición o no, siempre y cuando en tu informe policial homologado, en tu entrevista como primer respondiente ante el Ministerio Público lo justifiques. Y ojo, abogados, si nos damos cuenta y evidenciamos que los cuerpos fueron movidos, que los vehículos fueron movidos de su posición original o cualquier tipo de indicio y no es justificado el por qué, es un elemento que podemos utilizar para evidenciar contradicciones en las audiencias y, por supuesto, refutar la acción realizada por el primer respondiente. Número 3, evita caminar innecesariamente. Permanece en un lugar desde el que puedas observar y vigilar. Evita caminar constantemente y pisar o patear manchas de sangre, proyectiles, casquillos, etc. De repente es muy común que el primer respondiente o la persona que se quedó a resguardo del lugar de intervención o lugar conexo esté caminando y caminando, pero lo hace dentro de la cinta amarilla o de la forma en cómo hayan delimitado su zona de preservación. Porque también debo aclarar que no necesariamente, y la ley no te exige que sea con una cinta amarilla. Esta preservación puede realizarse con lo que tengas a la mano. Y hablo desde cosas tan rústicas como agarrar un tabique rojo y pintar en el piso una línea. O hablo desde agarrar los cinturones o una cuerda o ramas o colocar las patrullas. Lo importante es que el policía realice la preservación del lugar de intervención o del lugar conexo. Número 4, no fumar. Para aquellos fumadores hay que evitar hacerlo y que otras personas lo hagan en el lugar y sobre todo tirar las colillas dentro porque pueden confundirse innecesariamente con los indicios que van a ser levantados y en su momento procesados. 5, no comer. Evita comer y que otras personas lo hagan en el lugar. Si es necesario, policía, solicita un relevo, ve a degustar los alimentos porque debes hacerlo así. Así es la vida policial. De todos modos, te van a criticar. Así es la vida policial. Aléjate. Come los alimentos, guarda muy bien los envoltorios o guarda muy bien la basura o las servilletas en una bolsa y déjalas en tu unidad. Que por ningún motivo lo tires en el lugar de intervención o del lugar de los hechos. También, como número 6, no utilizar los servicios sanitarios. Esto es cuando estamos hablando de lugares cerrados. De repente tenemos bloqueado el acceso principal, pero a los policías les anda el baño, como comúnmente lo decimos. Tienen esa necesidad fisiológica y de repente lo quieren hacer en los baños del mismo lugar, lavabos, utilizar fregaderos o regaderas, ni cualquier otro tipo disponible en el lugar. Es muy sabido que en algunas cuestiones de delitos patrimoniales, como son el robo a casa habitación, o bien que se lleva a cabo un delito violento en una casa, en algunas ocasiones, y esto lo dice la criminología, muchos de los individuos que cometen esos delitos tienen la necesidad fisiológica de ir al baño, y entonces, si ellos lo utilizaron y tú lo utilizas posteriormente, pues estás alterando las evidencias o se pueden perder. Y recuerda que también existen delitos contra la administración y procuración de la justicia cuando, de manera dolosa e inclusive culposa, puedes alterar evidencias o indicios que forman parte de una investigación ministerial. Y finalmente, pues debes evitar el robo. No permitas que nadie, aunque diga vivir en el lugar o ser el dueño, se lleve ningún objeto. Que es la persona de la casa y está en ese momento resguardada hasta que lleguen los peritos o las personas facultadas para realizar el procesamiento y te dicen que los dejes entrar por una sábana, por una chamarra, es mucho mejor que compartas la tuya o le pidan un vecino, pero no permitas por ningún momento que regresen a ese lugar porque pueden tomar o alterar indicios y recuerda que el responsable eres tú como primer respondiente. Una vez que ya sabemos quién es el primer respondiente y este protocolo, es preciso que podamos hablar un poquito de este informe policial homologado. Este famoso IPH, que esta también hace ratito les dije, pregunten qué es una puesta a disposición, qué es un primer respondiente, también
quiero decirles que incluyan dentro de sus preguntas a los policías qué es un informe policial homologado. ¿Cuál es el fundamento del informe policial homologado? Que luego es el artículo, inicialmente el artículo 41 y 43 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que salió en el año de 2009 y que por primera vez se habló de un informe policial homologado. Pregunten qué es, pregunten qué es su fundamento y a lo mejor, insisto, escucharán una objeción por parte del Ministerio Público diciendo: objeción, su señoría, es impertinente. No es necesario que el policía conozca el informe policial homologado. Y por supuesto tú tendrás que contraargumentar, si te lo permite el juez, en decir: su señoría, estamos hablando de un perito en materia de seguridad, estamos hablando de una persona que realiza constantemente detenciones y puestas a disposición. Si le pregunto a cualquier otra persona, probablemente no lo sepa, pero si le pregunto a un policía y no sabe qué es un informe policial homologado, de verdad que es algo lamentable, pero sin duda es algo muy, muy real. Este informe policial homologado tiene sus antecedentes en lo que es el reporte criminal. Esto es algo que viene del sistema de justicia anglosajón, el sistema de justicia que lleva más de 200 años, como es Estados Unidos. Este famoso reporte criminal que se realiza en Estados Unidos, de ahí se toma la base para que se pueda realizar un informe policial homologado y se establezca por primera vez en el artículo 41 y 43 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública la necesidad y la obligación de los policías de establecer su actuación en un documento que sea conciso, preciso, metódico, que sea creíble, que sea pegado a la realidad procesal y a la realidad histórica de la actuación, no histórica del hecho delictivo, sino la realidad histórica de la actuación policial. Aquel documento que deba convertirse en los 5 sentidos del fiscal. Esta es la esencia. El reporte criminal, déjenme decirles, y aquí probablemente algunas personas no estén de acuerdo, algunos sí. Y esto dependiendo también dónde litigas. Y voy a hablar específicamente del Estado de México, donde estamos transmitiendo. Y por aquí en la lámina dice: nunca debe ser considerado un mero documento para la estadística el informe policial homologado. Pero yo acoto, en la realidad lo es. En la realidad, el informe policial homologado en muchas ocasiones ni siquiera forma parte de los datos de prueba que enuncia el Ministerio Público o el fiscal. En muchos casos ni siquiera se da cuenta de él, en muchos casos ni siquiera se lee, en muchos casos los abogados no ponen especial atención en el informe policial homologado, porque se ha considerado que es un mero documento para la estadística, y en estricto sentido inició de esta manera, porque los informes policiales homologados que los policías llenan y que los policías entregan a las fiscalías y que se les recibe como tal y se les pone el sello, ellos tienen la obligación de regresar a su base, regresar a su corporación y entregarlo a las personas que se encargan de subir esta información a las diversas plataformas con que se cuentan. En el Estado de México existe Plataforma Mexiquense y existe la plataforma llamada México. En esta plataforma México, hoy con la ley del Registro Nacional de Detenciones, esta obligación que también se tiene de alimentarlo, pues este informe policial homologado va, se lo entrega a la gente que es de análisis, que son capturistas de estos sistemas y plataformas que ya he referido, y ellos lo suben. Y esta es la forma en cómo se sacan las estadísticas para el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública o los secretariados estatales de las entidades federativas de donde se encuentren ustedes. En la práctica, desde mi experiencia con esto, debo decir lamentablemente que en la realidad sí es solo un documento para la estadística. Pero eso lo hemos permitido nosotros como policías, ustedes abogados, nosotros abogados, lo hemos permitido, porque no hemos descubierto que es una herramienta vital e indispensable. Una, para fortalecer la actuación del primer respondiente y para que el fiscal pueda tener elementos suficientes donde el primer respondiente establece de manera pormenorizada los detalles, pero también del otro lado para la defensa es un medio que debe revisar en cuanto a la fecha, en cuanto al folio, la referencia, o en cuanto al número de registro en el Registro Nacional de Detención, a qué hora fue registrada la detención. Debes verificar que se establezca la fecha, la hora, el lugar de arribo, el lugar de conocimiento, a través de qué tomaron conocimiento, cuánto tiempo duraron en llegar del lugar donde se encontraban al lugar de intervención o lugar de la detención o lugar conexo. Todos esos datos debes analizarlo. ¿Por qué? Te voy a decir que lastimosa y desgraciadamente muchos de los elementos no hacen sus propios informes policiales homologados. De repente llaman a aquel elemento que tiene capacidad en la computadora o que tiene capacidad de escritura, o cambian al elemento porque resulta que el que detuvo no tiene la suficiente pericia o habilidad en audiencia y, como decimos coloquialmente, se lo van a comer en audiencia. Y entonces, si Pedrito realizó la detención, no cambia, a lo mejor mándame a Juanito porque él sí tiene experiencia. Y sin embargo, a Juanito o a Pedrito les van a hacer su informe policial homologado. Y cuando lo vemos bien hecho, podemos preguntar y podemos nosotros generar
generar inconsistencias y resaltar sobre todo las inconsistencias que tiene ese informe policial homologado. Porque ustedes saben que las puestas a disposición en nuestro país desafortunadamente son muy tediosas y desafortunadamente duran entre 5, 6, 7, 10, 12 horas, 18 horas, dependiendo cuántos primeros respondientes, cuántas víctimas se le recabe su respectiva entrevista. Son tediosas. Imagínense que el policía sale desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente realizando una puesta a disposición. La verdad es que ya no revisa ni siquiera el IPH. Lo único que hace es firmarlo y entregarlo y cumplir con ese requerimiento del Ministerio Público. Sin embargo, ya no lo revisó. Y en audiencia tú empiezas a verificar si la entrevista que rinde es coincidente con el IPH y por supuesto con la investigación que tú hayas realizado y te das cuenta que no es así. Es el momento en el cual puedes utilizar ese documento como un documento de refutación. Por eso es que no se debe quedar como solo un documento para la estadística. En el caso de los fiscales es sumamente importante, pero incorpórenlo. Pero sobresalgan ustedes mismos, resalten esta actividad de los primeros respondientes. Y para el caso de los policías, háganlo de manera pulcra, revísenlo, pidan a otra persona inclusive que lo revise si es que están cansados, porque una vez que lo entregan podrán decir en audiencia que son errores. Sin embargo, un defensor puede evidenciar que no son un error, sino 3, 4, 5, 6, lo que va a mermar en la credibilidad que tú como primer respondiente tengas respecto del juez o tengas con el juez. La llegada a México de este informe policial homologado de Estados Unidos se incluyó, como ya decía, en el artículo 41 y específicamente en el artículo 43 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual dice la Federación, el Distrito Federal, recordemos que es una ley de 2009, donde aún no se denominaba Ciudad de México, y los estados establecerán en las disposiciones legales correspondientes que los integrantes de las instituciones policiales deberán llenar un informe policial homologado que contendrá cuando menos los siguientes datos. Y esto a su vez se hicieron como las secciones de este informe policial homologado, es decir, el área que lo emite, el usuario capturista, los datos generales de registro, el motivo que se clasifica, es decir, el tipo de evento, si estamos hablando de un evento delictivo, estamos hablando de una falta administrativa, y una clasificación y subclasificación inclusive hasta delictiva, la ubicación del evento y en su caso los caminos. Esto era lo que se pedía aunado a la descripción de hechos que deberá detallar de modo, tiempo, lugar, entrevistas realizadas y en caso de detenciones señalar los motivos de la detención, la descripción de las personas, nombre del detenido, su apodo en su caso, descripción de estado físico aparente, objetos que le fueron encontrados, autoridad a la que le fue puesta a disposición y el lugar en que fue puesto a disposición. Este informe policial homologado debe ser completo. Los hechos que se describen en él deben tener una continuidad, deben ser cronológicos, resaltando lo importante. Es importante que no se deba contener afirmaciones sin el soporte de datos o hechos reales y debe ser metódico, sistemático y sobre todo, policías, háganlo con un lenguaje sencillo. De repente encontramos un lenguaje muy rebuscado, encontramos un lenguaje bastante técnico y no, simplemente plasma las actividades que tú desarrollaste de manera breve, de manera concisa, precisa. Sé muy objetivo en lo que quieres decir, porque si dices más información, y sobre todo haces afirmaciones que no tengan el soporte o no sean reales, te arriesgas a que en audiencia los abogados defensores te exhiban y exhiban ante su señoría el o las contradicciones que se tienen. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de este informe policial homologado? La misma ley indica que deberá observarse por las instituciones involucradas en seguridad pública de los 3 niveles de gobierno: federales, estatales y municipales. Por eso es que su nombre lo dice, informe policial homologado, homologado a todas las corporaciones policiales que existen en nuestro país. El marco jurídico de este informe policial homologado sería el artículo 21 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, los artículos 1, 19, 41, 43 y demás de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y Legalidad, de sus numerales 17, 50 y 54, que es precisamente este Acuerdo Nacional de Seguridad donde nace la necesidad de contar con este informe policial homologado, traído del informe criminal del sistema penal anglosajón, es decir, del sistema de Estados Unidos, que lleva 200 o más de 200 años con este sistema de corte acusatorio. El Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 132, en su fracción 14ª, y el Protocolo Nacional de Primer Respondiente. Este es el marco jurídico de este informe policial homologado. ¿Cuál es la estructura del formato del IPH de su versión 2015? Recordemos que hay una versión 2015 y 2019. En esta de 2019 ya consta de 8 apartados.
La primera es datos de identificación del primer respondiente, conocimiento del hecho del primer respondiente, luego viene el arribo al lugar de intervención, identificación de riesgos, la narración de los hechos por el primer respondiente, qué acciones realizaste, después viene la preservación del lugar de la intervención, cómo la hiciste, con qué elementos, si utilizaste cinta o algún otro elemento técnico o rudimentario que puedas utilizar para esta preservación, la solicitud de certificados, si hubo necesidad de certificar médicamente a alguna persona, la entrega del formato del IPH en la agencia del Ministerio Público, donde consta quién te lo recibe, de qué autoridad estamos hablando, la hora y la fecha de la persona que te lo recibe. Y esto es lo que ustedes conocen ya. Este es el informe policial homologado en su versión del año 2019, que está siendo aplicado ya en varias latitudes de este país. En algunos casos, en algunas latitudes, en algunos estados, tengo conocimiento que están aplicando el anterior formato, es decir, el formato que viene incluido en el Protocolo Nacional de Primer Respondiente, que es del año 2015, este formatito. Aquí vemos las secciones que nos indicaban, los datos de identificación, que es poner de qué corporación, el apellido paterno, materno, los nombres, si es Policía Federal, Policía Ministerial, Estatal, Policía Ministerial, Mando Único, Policía Municipal, y bueno, los nuevos formatos ya se incluye inclusive la connotación de esta Guardia Nacional. La entidad del primer respondiente, la institución a la que pertenece, en el famoso CUIP, que es la clave única de identificación policial, que solo pueden tener los elementos policiales que se encuentran certificados. Nombre, esto va muy de la mano con el famoso CUP también que se emite. Viene también el conocimiento de los hechos, cómo se enteró, si fue llamada por radio, flagrancia, y todos estos detallitos que ustedes están viendo, debemos verificarlos, pero con lupa. ¿Por qué? Porque imagínense que en la entrevista el primer respondiente señaló que el delito fue una denuncia directa al primer respondiente, es decir, que una persona lo interceptó. Pero aquí en el IPH, en este cuadrito, en el numeral 2, de cómo se enteró, pone llamada de emergencia radiooperador y le marca. Y ese es un motivo precisamente para poder evidenciar una contradicción entre la elaboración del informe policial homologado y lo que dice en su entrevista en sede ministerial o inclusive en lo que dice en la audiencia dentro del plazo de la prórroga de término constitucional. Entonces, debe revisar con lupa cada uno de estos detalles. Porque, insisto, de repente lo hacen muy tarde y suelen equivocarse mucho. Sin embargo, insisto, los fiscales no toman en cuenta mucho el informe policial homologado y los defensores no ponen especial atención en él. Y en algunos casos esta es la única herramienta que tendrás para poder echar abajo la autoridad del caso del Ministerio Público y sobre todo mermar la credibilidad del primer respondiente. Si tú mermas la credibilidad, siembras que el juez tenga un pensamiento de que ese primer respondiente no está capacitado o mintió o tiene alteraciones, la información que realiza no es fidedigna y por supuesto por ende perderá la credibilidad ante el juzgador. Vemos el arribo al lugar de intervención, identificación de riesgo, los tipos de riesgos identificados en el lugar, es decir, si existían víctimas, ofendidos, denunciantes, testigos, y qué tipo de riesgo era, si era un riesgo de salud, de seguridad, naturales o otro. Viene también si se solicitó el apoyo de alguna otra institución, como los bomberos, Cruz Roja, Protección Civil, Semarnat, u otro puede ser que exista algún manejo, por ejemplo, de explosivos, que exista algún manejo de algún químico peligroso, y ahí tendrás que establecer a quién le solicitaste el apoyo. Viene un croquis del lugar de la intervención. Aquí debe existir dos croquis, un croquis general donde se aprecien las calles y otro croquis, si es un lugar cerrado, debería adjuntarse al informe policial homologado un croquis ya del lugar detallando dónde estaban los indicios. Viene la narración de los hechos, inclusive nos establece qué preguntas debe contener esta narración. Debes establecer en tu narración un qué, quién, quiénes, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. Toda esta información debe ser contestada, estas preguntas deben ser contestadas de manera metódica, sencilla, dinámica, clara y sobre todo utiliza policía un lenguaje claro. En algunas ocasiones para los abogados tienen que comparar la narración de este apartado con lo que viene en su entrevista. Muchos cuando lo hacen en computadora lo que hacen es copiar y pegar y te das cuenta que los mismos errores que tuvieron en la entrevista son los mismos errores que tienen en el informe policial homologado, con lo cual puedes tú también poner en duda ante el juez que realmente no hizo su informe policial homologado, porque no es posible que en el informe policial homologado lo han narrado de la misma manera, idéntica hasta con los errores, que lo hizo el Ministerio Público en la entrevista. Ese tipo de detallitos, insisto, no son contundentes solitos, pero van mermando la credibilidad y van mermando las acciones técnicas que debería realizar todo primer respondiente. Vienen las acciones realizadas, si realizó la protección del lugar, el resguardo, si protegió a víctimas, ofendidos, testigos, si la resguardó también o si preservó el lugar y si lo hizo, cómo lo hizo. Viene sobre la detención, el uso de la fuerza, si fue necesario,
Y también debería anexar, en el caso de detenciones, viene un anexo, en el caso de uso de la fuerza, cuando el primer respondiente utilice un nivel de fuerza superior a los comandos verbales, debe entonces atender a ese anexo de uso de la fuerza. Si hubo puesta a disposición, registrar el anexo 4. Si hubo inventario de pertenencias del detenido, contamos con el anexo número 5. Viene también la preservación, si hubo acordonamiento, si no, y esto también es importante. ¿Por qué? Porque si tú observas que no hubo acordonamiento y aquí en el informe policial homologado se llena única y exclusivamente por no dejar ese campo vacío, pues lo puedes evidenciar. ¿Y cómo? Pues también con las fotografías o videos que tú hayas captado o que otra persona haya captado del lugar de intervención y poder así refutar los testimonios o refutar este documento de informe policial homologado y, por supuesto, refutar la entrevista que realiza en sede ministerial. En el número 7, la solicitud de certificados médicos. Si hubo la necesidad de certificar alguna persona, si fue el médico de la agencia del Ministerio Público, el médico de otra agencia, porque en algunas ocasiones te desplazan a una agencia diversa, si fue un médico particular, y vienen los anexos que tú debes utilizar, la constancia de lectura de derechos del detenido, que debe ser una por cada uno de los detenidos, firmada por los mismos, o bien con la huella dactilar, o bien, si se negó a firmar, debes establecer ahí mismo que se negó a firmar al momento de pasar la hoja, la constancia de derechos del detenido. El anexo 2 de las detenciones, el anexo 3 del informe del uso de la fuerza, en el cual este informe de uso de la fuerza, insisto, solo se llena si el policía tuvo la necesidad racional, legal, de utilizar un nivel de fuerza superior a los comandos verbales. Y ojo también, abogados, si se utilizó la fuerza más allá de los comandos verbales, recordemos que los niveles de uso de la fuerza es la sola presencia policial, después vienen los comandos verbales. Después de los comandos verbales, todo lo que se utilice hacia arriba necesita este informe de uso de la fuerza. Si son técnicas ligeras de control, si son técnicas intensas de control, si es un sometimiento, si es el uso de armas menos que letales, proyectiles, gases y demás, o bien hubo la necesidad de utilizar la fuerza letal. Si se utilizó y no se anexa este informe de uso de la fuerza, también puedes evidenciar la falta y el deber de cuidado y el deber de regirse de estos elementos que no incorporaron el informe de uso de la fuerza a sabiendas que deben incorporarlo. El anexo 4, la puesta a disposición de objetos y detenidos. El anexo 5 es el inventario de pertenencias del detenido. El 6, constancia de derechos de la víctima, en el dado caso que exista esta. El 7, el traslado y canalización, inspecciones, el inventario de objetos y bienes asegurados. El 10, la entrega-recepción del lugar de intervención. El anexo 11, la entrevista de víctimas ofendidos. El anexo 12, aquí sería 12, entrevistas de denunciantes y testigos. El primero es víctimas y ofendidos. Y fíjense qué curioso que cuando buscamos informe policial homologado, a pesar de ser tan importante, no hay jurisprudencia, no hay algunas tesis aisladas, se menciona, pero de manera muy somera. Es decir, al principio decía que era un simple instrumento, desafortunadamente, de estadística. Y así no lo ha demostrado inclusive el Poder Judicial. Pero esto no va a cambiar si tú y yo no realizamos acciones a darle este realce que necesita, a que los fiscales lo incorporen, a que los fiscales lo establezcan como parte de sus datos de prueba, que pueda ser un elemento importantísimo para dar certeza, certidumbre jurídica a las actuaciones del primer respondiente. Y por supuesto que nosotros, ¿por qué te digo, abogado? Evidencíalo, establece los errores que se meten, porque solo de esa manera vamos a obligar a los policías a que realicen informes policiales homologados detallados, pulcros, y que sepan hacerlo. Desafortunadamente, muchos policías, puedo decir inclusive que una mayoría, no sabe hacer un informe policial homologado. Inclusive hay algunas corporaciones que han establecido áreas específicas para que ayuden, unidades de apoyo, ya con sus computadoras, impresoras, para que ayuden a los policías. Y esto es bueno. Sin embargo, todos los policías deben saber realizar y llenar de manera correcta un informe policial homologado. Una vez que ya tenemos este panorama que me era muy necesario, el poder hablar del primer respondiente del informe policial homologado, porque por supuesto debemos hablar de ese proceso de cadena de custodia, pero ya entendiendo quién es un primer respondiente, qué es una observación, una preservación, qué es una fijación, un levantamiento, cuáles son los indicios, los lugares. Era importantísimo tener esta charla previa, esta charla que alargamos sin duda, pero con tiempo vamos excelente para hablar de la cadena de custodia. ¿Qué es la cadena de custodia? Debemos entenderlo como un proceso ininterrumpido y documentado que permite demostrar la autenticidad de la evidencia física. Esta es una definición de un servidor. Yo defino a la cadena de custodia como el proceso ininterrumpido documentado que permite demostrar la autenticidad de la evidencia física. Y si te dan cuenta ustedes en la lámina, no subrayo documentado, subrayo ininterrumpido, porque lo importante de la cadena de custodia es que sea un proceso ininterrumpido.
Que se documente o no, esa es otra cosa. Por eso debemos establecer que lo importante no es el documento, sino el proceso que se realice con cada uno de los indicios o elementos materiales probatorios. Por eso debemos entender que la cadena de custodia no es un documento. Y esa es una de las preguntas, abogado, que también puede realizar aquel policía que anexó a su informe policial homologado y a su puesta a disposición, anexó una cadena de custodia y que lo puedes cuestionar al momento de realizar tus preguntas. ¿Qué es una cadena de custodia? Defíname la cadena de custodia. Y te aseguro que muchos de ellos te van a decir, es un documento donde yo entrego y me reciben algunos objetos. Craso error. Eso es un formato de cadena de custodia. No es la cadena de custodia. La cadena de custodia, repetimos, es un proceso ininterrumpido y documentado como una acción secundaria que permite demostrar la autenticidad de la evidencia física. Es decir, que lo mismo que yo levanté como primer respondiente o como policía con facultades para procesar, es lo mismo que estoy trayendo a juicio o estoy trayendo a otra etapa en el descubrimiento probatorio. Es lo mismo, que no se ha interrumpido. Precisamente por eso se llama cadena de custodia. Y aquí en la imagen podemos ver por qué se llama cadena. Porque cada uno de esos eslabones son los que participan en este proceso. Y si se rompe esa cadena de custodia, ponemos en duda razonable que sea el mismo objeto o elemento material probatorio o indicio, que sea el mismo que el primer respondiente levantó y entregó al Ministerio Público. Si se rompe el proceso. Ojo, debemos diferenciar también en qué es lo que tú vas a cuestionar y qué es lo que tú vas a atacar en audiencia. Si vas a atacar el proceso ininterrumpido, es decir, que a través de sus argumentos y la investigación que tú hayas realizado, determinas que en estricto sentido se rompió porque uno de esos eslabones, uno de esos partícipes, no tuvo la participación o teniendo la participación debida, no lo hizo de acuerdo a los protocolos establecidos o no tuvo el deber de cuidado o abandonó el indicio o se lo dio a otra persona. Eso estás cuestionando el proceso. Pero probablemente en tu asunto el proceso esté bien identificado. Es decir, sabemos que el policía lo entregó al MP, el MP lo mandó a balística lo regresa al MP, el MP probablemente lo lleva para algún otro peritaje y se lo regresa. Sabemos dónde estuvo. Sin embargo, lo que hay es una falla en el registro de cadena de custodia. Por eso es importante que establezcas tus argumentos en audiencias si lo que estás atacando o poniendo en duda razonable es el proceso de cadena de custodia o es el formato de cadena de custodia, que el formato de registro de cadena de custodia es perfectible y puede tener errores como cualquier otro formato. Lo importante es que tú ataques el proceso de cadena de custodia. Entonces, quiero insistir mucho, la cadena de custodia no es un documento, es un registro de cadena de custodia. Pero ¿qué pasaría si no existe? ¿Se puede acreditar la cadena de custodia sin un formato de registro? Sí. ¿Cómo? A través de la presentación en audiencia y la narrativa que realiza el fiscal, desde el momento en que lo levantó el primer respondiente o la persona que está inclusive aportando de manera voluntaria el indicio, cómo se entregó al MP, cómo fue con cada uno de los peritos que fue necesario. Es decir, puede establecer a ciencia cierta y con el testimonio de cada uno de ellos que el proceso de cadena de custodia no se rompió, pese a que el registro de cadena de custodia tiene fallas. Por eso es muy importante, insisto, que establezcas si tu estrategia es evidenciar fallas en el proceso o evidenciar errores en el llenado del registro de cadena de custodia. Es decir, en un proceso intangible, un proceso formal o algo material que es el registro de cadena de custodia. Esto es perfectible y esto puede ser corregido. ¿Cómo puede ser corregido? Insisto, si declaran en juicio todas y cada una de las personas por los cuales pasó ese indicio y demuestran que ellos lo tuvieron y que lo entregaron. Ahí no se estaría rompiendo el proceso de cadena de custodia. Ahí habría fallas en el registro de cadena de custodia. No habría un documento que de alguna manera diera más realce o credibilidad o veracidad a lo que está narrando cada uno de los eslabones. Por eso es importante diferenciar. Esta cadena de custodia se basa en los procedimientos que aseguran las características originales de los elementos físicos de prueba, comenzando desde dónde, la protección de la escena, pasando por la recolección, el embalaje, el transporte. Es importante la parte del transporte, cómo lo estás trasladando, si es un elemento frágil, si es un elemento que se puede dañar, si se necesitaron condiciones especiales para su traslado, el almacenamiento, la preservación y, por supuesto, la disponibilidad final de estos elementos. Identificar algunos de estos elementos que se someten a cadena de custodia, al final terminarán con una extinción de dominio o al final terminarán con un aseguramiento por parte de la autoridad. Sin embargo, inicialmente todo se somete a cadena de custodia, salvo que previamente o de acuerdo a un cateo, por ejemplo, que se esté realizando, se asegura el inmueble de manera inmediata por el Ministerio Público. Ahí no habría una cadena de custodia porque las personas no están
de alguna manera resguardando o entregando, aunque formalmente es inmueble, sino la autoridad ya lo está de alguna manera asegurando. Pero, ¿a qué se le puede aplicar esta cadena de custodia? Según sus usos y de manera muy general, a personas inclusive, lugares, cosas, objetos. Siempre y cuando no sea de manera inmediata materia de aseguramiento por parte del Ministerio Público, porque en dado caso entonces será el Ministerio Público el responsable, auxiliado de las corporaciones policiales que puedan resguardar a través de rondines o de manera permanente estos inmuebles que pueden ser asegurados. ¿Cuál es la importancia de la cadena de custodia? ¿Para qué nos sirve? Sirve para garantizar, en el caso de los fiscales, a la Administración de Justicia, que las evidencias son las mismas recolectadas, acreditando su identidad, su estado original, condiciones y los cambios hechos en cada custodio. Eso es muy importante que pongas atención, porque de repente en preguntas, con un objeto material, con un indicio o una evidencia, dependiendo la etapa, se les pregunta si conserva su estado original y de repente contestan que sí, cuando no puede conservar su estado original si es que ya fue remitido a una pericial diversa. ¿Me explico? Es decir, conservaría su estado original si no fue enviado a ninguna pericial, pero ya no conserva su estado original porque tuvo que haber sufrido una alteración, aunque sea mínima, cuando se le practica un estudio. Por eso es importante que si tu órgano de prueba contesta que está igualito como él lo levantó, puedas cuestionar entonces a través de tu teoría del caso y a través de los argumentos válidos que realmente no está en su estado original porque sí sufrió una alteración y sin embargo nadie la mencionó. Debes tener mucho cuidado con estos cambios que se realicen por cada uno de los custodios, los cuales deben estar explicados y sobre todo deben ser cambios que se realicen, que sean pertinentes, que sean adecuados, dependiendo la expertise o la pericial que se le vaya a practicar. Es decir, si estás presentando 10 kilos de marihuana y que el perito en materia de química te diga que de acuerdo a las pruebas se perdieron 5 kilos, pues evidentemente sería lógico, porque el método utilizado sabemos que hay una merma en cuanto a gramos para darte cuenta que en efecto es cannabis sativa, conocida comúnmente como marihuana, ¿me explico? Pero esos cambios deben ser lógicos, deben ser apegados a su expertise y por supuesto apegados a la ciencia que ellos mismos estén practicando como expertos o como peritos. ¿Cuál es este objetivo general? El objetivo general es garantizar la mismidad, este principio de mismidad y autenticidad de los indicios o elementos materiales. ¿Por qué se le llama mismidad? Simple y sencillamente porque estableces que lo que recolectó el primer respondiente y es presentado a un juicio, para ya su valoración es lo mismo. Pese a que hayan pasado 1 año, 2 años, 6 meses, garantizas la mismidad y autenticidad, que no haya duda razonable para el juzgador que es lo mismo, a través de cada uno, insisto, de los custodios o eslabones de la cadena de custodia, que van a rendir su declaración en el sentido de los cambios, la recepción, la actividad que realizaron, los cambios que sufrió y, por supuesto, el destino final que estos tuvieron. Por eso es que el objetivo general es garantizar la mismidad y autenticidad de los indicios o elementos materiales probatorios mediante actividades de control y elaboración de registro que demuestren la continuidad y trazabilidad de la cadena de custodia. ¿Qué es la trazabilidad? La trazabilidad es establecer cuál fue el trayecto que siguió, cuál es el camino que siguió ese indicio desde el momento en que lo levanta y lo embala el primer respondiente o el personal con capacidades para procesar hasta el momento que es presentado para su uso en juicio. ¿Cuál es esa trazabilidad? Hablamos entonces del camino que siguió. Dime quiénes fueron los custodios de esta cadena de custodia o esos eslabones. ¿Con qué fin? Decíamos, con el fin de incorporarlos como medio de prueba en el proceso penal, que se pueda desahogar y por supuesto que el juez pueda entrar entonces sí a la valoración jurídica de la prueba. El objeto de la cadena de custodia también lo es demostrar que las muestras o objetos examinados en cualquier tiempo son los mismos que se hallaron y se recogieron en la escena del crimen o llamado, como decíamos técnicamente, de acuerdo al primer respondiente, al protocolo, lugar de intervención o lugar conexo. La cadena de custodia es la garantía procesal que afirma verazmente que el elemento de prueba en el juicio es el mismo que fue recogido y analizado y que su integridad no ha sido sustituida o alterada a lo largo del proceso penal y que si fue alterada, si sufrió cambios, se pueden justificar verazmente de acuerdo a la expertise o el motivo por el cual se sufrieron esos cambios o alteraciones. Y tiene por objeto también garantizar que ninguna de las partes en proceso judicial ponga en duda, por supuesto, la integridad de la evidencia. ¿Qué dice este respecto el Código Nacional de Procedimientos Penales? El Código Nacional de Procedimientos Penales establece en el artículo 227 que la cadena de custodia es un sistema de control y registro que se aplica al indicio. Vemos que es un sistema de control y además registro. Eso nos habla entonces de lo que decía al principio con la definición. Un procedimiento sistemático
ininterrumpido, que es ese sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento, producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento, aportación del lugar de los hechos o del hallazgo, hasta la autoridad competente ordene su conclusión. Vemos aquí, con esta cuestión de los tecnicismos, que el Código Nacional de Procedimientos Penales sigue refiriéndose al lugar de los hechos o de hallazgo, aunque el protocolo primer respondiente lo haga como lugar de intervención o bien el lugar conexo. ¿Qué dice entonces el protocolo de primer respondiente que ya habíamos analizado sobre la cadena de custodia específicamente? Dice que la cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, elemento material probatorio de su localización, descubrimiento, aportación en el lugar de intervención hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Si nos damos cuenta, es muy similar a la definición legal, tanto en el Código Nacional como en el protocolo de primer respondiente. El único cambio que podemos evidenciar es que el Código Nacional sigue diciendo lugar de los hechos o del hallazgo y el protocolo de primer respondiente ya lo refiere como lugar de la intervención. No maneja el lugar conexo, pero también evidentemente se puede aplicar a lo que encuentres, los indicios, elementos, materiales probatorios que encuentres en los lugares conexos. También nos habla del registro de cadena de custodia, son definiciones distintas. El protocolo te define la cadena de custodia como ese sistema de control y registro. Y el registro de cadena de custodia sí te dice, ese sí es el documento. Por eso decía, no confundamos cadena de custodia con registro de cadena de custodia. El primero será ese sistema de control y registro a los indicios, ese procedimiento ininterrumpido que se le sigue a los indicios, elementos materiales probatorios desde su localización hasta que cese la cadena de custodia, es decir, cuando sea incorporada como prueba al juicio y se lleve a cabo su sana y libre valoración. Pero si nos referimos al registro de cadena de custodia, entonces sí lo vamos a definir como un documento en el que se registran los indicios o elementos materiales probatorios y ahí estableceremos en ese documento las personas que intervienen desde su localización, descubrimiento o apartación en el lugar de intervención hasta que la autoridad ordene su conclusión. Entonces, esa es la diferencia entre cadena de custodia y registro de cadena de custodia. Y este es un modelo de registro de cadena de custodias. Algunos ya utilizan un formato un poco distinto, pero en esencia se sigue conservando en la mayoría de los estados un registro de cadena como este, en el cual se establezca si fue un indicio localizado, descubierto o aportado, la identificación, la descripción del mismo, la ubicación del lugar, la hora de recolección, si hubo necesidad de algún traslado especial, cuál fue el contenedor y en esta parte el nombre completo, institución, cargo y la etapa y la firma. Es decir, aquí debe establecerse bien y deben ustedes seguir esta trazabilidad, a esto se le llama la trazabilidad. Deben verificar bien, abogados, que realmente guarde lógica, porque de repente hay errores en esta cadena de custodia y de repente el primero que firma es el Ministerio Público. Y entonces te haces la pregunta correcta de decir, ¿por qué firma primero el Ministerio Público? Si se supone, de acuerdo a la narrativa, que quien entrega es el primer respondiente. Y fue una omisión. Y de repente, el siguiente en firmar es un perito diverso al que tuvo participación. Y entonces tú debes verificar que realmente la trazabilidad de las personas de cada uno de estos eslabones o custodios de la cadena esté plasmada en este registro de cadena de custodia, con lo cual te dará luz para saber si necesitas indagar acerca de que si se rompió solo las normas o las reglas para llenar el registro, o bien esta afectación tuvo impacto en el proceso de cadena de custodia. Si logras hacer esta investigación y este silogismo jurídico a través de la argumentación de que el registro de cadena de custodia impacta en el proceso, tendrás resultados positivos para poder echar abajo los indicios o las evidencias que se pretendan incorporar. Existe, por supuesto, un instrumento, así como el protocolo de primer respondiente, que es la Guía Nacional de Cadena de Custodia, y que donde viene el objetivo general que ya analizamos, que es garantizar la mismidad y autenticidad de los indicios o elementos materiales probatorios. Vienen los objetivos específicos de esta guía, que también está consultable a través de Internet en un sistema PDF, en un archivo PDF. Y estos objetivos específicos de esta guía es homologar las actuaciones de la policía. Por eso no importa de dónde nos estás viendo. Esta regla, si no la conoces, esta Guía Nacional de Cadena de Custodia, debes darte un clavado en ella. Es muy corta, es muy entendible y se puede establecer las actuaciones de los policías. Establecer también los tramos de control entre las policías, fuerzas armadas, servicios particulares durante la cadena de custodia, reconocer las acciones para la protección y preservación de los indicios, establecer las bases para documentar las actividades y responsabilidades de quienes en cumplimiento de sus funciones o obligaciones tengan contacto con el indicio o elemento material probatorio. Toda autoridad que tenga contacto con la cadena de custodia en estricto sentido se volvería un eslabón. Sin embargo, debemos analizar qué tipo de contacto, porque si únicamente prestó los auxilios para el traslado o únicamente realizó una protección, sin embargo, nunca recibió como tal o físicamente ese indicio, no podríamos considerarlo un eslabón de la cadena. Simplemente fue alguien que colaboró y que participó en el traslado o bien en la presentación de ese indicio o elemento material probatorio con el Ministerio Público. Esta cadena de custodia tiene etapas, tiene 5 etapas a saber. El primero es el procesamiento.
Es decir, la etapa en la cual el personal especializado detecta, preserva y conserva los elementos materiales probatorios. ¿Desde dónde va a iniciar esto? Desde la localización, descubrimiento y aportación, y concluye con la entrega a la autoridad responsable. Es importante verificar que la localización es la que se realiza en el momento en que se está realizando esta búsqueda, que el descubrimiento puede ser posterior, es decir, localizar los indicios localizados son los que se ponen a disposición del Ministerio Público por haberlos localizado así el primer respondiente. Serán descubiertos aquellos que durante la secuela de investigación surjan a través de las técnicas de investigación que contempla el propio Código Nacional de Procedimientos Penales y también los protocolos de investigación con los que cuentan las fiscalías. Y también tenemos la aportación, y la aportación se puede realizar de manera libre, espontánea y además voluntaria por parte de una persona. Y puede ser que a lo mejor estás en recorrido y a lo mejor una persona te dice, mira, encontré este casquillo que estaba fuera de mi casa y aquí hubo una balacera antier o hace 2 semanas y yo vengo a entregarlo. Eso es una aportación. Pero también hay aportaciones que son involuntarias, es decir, donde se puede solicitar el control judicial para que se haga una aportación de alguna muestra o de algún aspecto biológico de una persona para hacer alguna comparativa de ADN, alguna comparativa que nos demuestre realmente su participación o no. Si la quiere dar de manera voluntaria, pero si no, se puede solicitar control judicial y se obliga a esa persona a aportar de manera involuntaria ya, a través del control judicial, estos indicios. La etapa 2 o la fase 2 sería el traslado, ya que lo tenemos, como decíamos, identificado este elemento material probatorio en su localización, descubrimiento por las personas especializadas, tenemos que contemplar entonces su siguiente etapa en la cadena de custodia, que es el traslado. Y esta es la etapa de materializada por el personal responsable del traslado, que pueden ser los primeros respondientes o personal de los cuales se asista, siempre y cuando se establezca en el informe judicial homologado y el por qué se solicitó. Es decir, si estamos trasladando un vehículo, bueno, no pensemos que se lo van a llevar arrastrando la patrulla, probablemente se haya solicitado una grúa, o si estamos hablando de cargamento, por ejemplo, de piratería, donde sea muchísimo, a lo mejor se solicitaron 2 o 3 trailers, o 2 o 3 camiones, o varios cargadores. Entonces, esta etapa del traslado es importante establecer si se necesitaron condiciones importantes o condiciones relevantes para ello. Aquí hay que establecer que esta personal responsable del traslado tiene como encomienda transportar los indicios debidamente embalados, sellados, etiquetados, firmados y con el registro de cadena de custodia correspondiente. Con el registro, entonces estamos hablando que él también firmará esta cadena de custodia y llegando al destino final de estos indicios o elementos materiales probatorios, la persona que lo reciba tendrá que hacer lo mismo. Por eso es que hay que establecer si se necesitan condiciones especiales para el traslado o simplemente fue un traslado en la patrulla o simplemente fue un traslado en un vehículo o en una grúa o en algún otro procedimiento especial que se necesite. La etapa 3 es el análisis. Esta es la etapa en la que se realizan los estudios al indicio o elementos materiales probatorios con el fin de determinar características relevantes. En el análisis encontramos la incorporación de todas aquellas técnicas especializadas, todas aquellas periciales que se contemplen para poder analizar y poder sacar rasgos determinantes, composiciones químicas, poder sacar pertinencias, poder sacar si es algún elemento viable o no, si se disparó con esa arma, no, todas las periciales que nosotros conocemos, esa es la fase 3, que es el análisis, en donde cada uno de estos custodios también tienen que firmar el registro de cadena de custodia y tendrían en determinado momento que se citen a juicio que hablar desde el momento, y por eso abogados cuestionan en tus interrogatorios o en tus contrainterrogatorios desde el momento mismo de la recepción. ¿Quién te lo entregó? ¿Cómo te lo entregó? ¿Firmaste cadena de custodia, el registro de cadena de custodia como tal o no? A veces nos vamos directamente a su metodología de los peritos y a sus conclusiones y nos olvidamos de si sufrió cambios, si lo volvió a sellar, si estaba sellado, en qué condiciones los encontró. No nos vayamos directo a la materia de la pericial. Atendamos a que ellos también son custodios o son eslabones de las cadenas de custodia. Como número 4 tenemos el almacenamiento en la bodega de indicios. Algunos de ustedes en algunos estados me dirán, esto no existe en mi estado, en el estado de México no existe en el foro común esta bodega de indicio. Regularmente los indicios los tiene el Ministerio Público en alguna caja, en alguna bolsa, arrumbados. Hay indicios que se pierden. La Fiscalía General de la República cuenta con bodega de indicios, tienen un sistema más sofisticado, pero también hablemos de una realidad. Se comete o se integra por cada 10 delitos del foro común, se integra uno solo del foro federal. Con esto no estoy de alguna manera denostando o de alguna manera minimizando el trabajo de la Fiscalía General. Sin embargo, el volumen que atienden fiscalías, sobre todo con una gran población como es la Ciudad de México o el Estado de México, o algunos otros como Nuevo León o como el Estado de Jalisco, que tienen gran cantidad de asuntos, o Guerrero, Veracruz, por altos índices delictivos, bueno, pues eso hace que no haya bodega de indicios y que sean muchos
mucho los asuntos que lleven, mientras un ministerio público en una mesa integradora, en una fiscalía aproximadamente maneja de 30 a 50 asuntos. Bueno, en una mesa integradora, investigadora, en una fiscalía del Foro Común en uno de los estados con impacto delictivo como los que he mencionado, pues maneja entre 100, 200 hasta 300 carpetas y muchas de ellas terminarán en un archivo por esa falta de personal. Entonces, este almacenamiento en la bodega de indicios se supone debe ser la etapa en la cual el conjunto de actividades que se efectúan para depositar los indicios o elementos materiales probatorios en lugares adecuados que garanticen su conservación hasta que la autoridad determine su destino. Sin embargo, no es así. Fíjense que el Código Nacional de nosotros, como ustedes saben, es una copia del Código Nacional o el Código Penal chileno, el Código de Procedimientos chileno. Es una copia casi exacta con algunas modificaciones, con algunas alteraciones. Algunas no son muy buenas, algunas se le quiso poner eso del sal, el limón y el chile piquín que decoramos de repente innecesariamente los mexicanos. Y en este tipo de legislaciones, y hago referencia a Chile y por supuesto a Colombia, porque de ahí es donde tomamos el modelo de este sistema acusatorio de corte adversarial. Es muy sudamericanizado. Específicamente, la manera de integrar chilena y la manera de defender colombiana. Y fíjense que allá, en estos países, quien tiene siempre a disposición los indicios es el policía investigador. No es el Ministerio Público, que allá es fiscal, porque en Colombia también existe la figura de fiscal y del Ministerio Público. Entonces, ellos son los responsables. Es como en Estados Unidos, en el sistema anglosajón, que el policía es aquel que tiene los indicios y solo cuando los necesita el fiscal, entonces los tiene y regresan a la bodega de indicios. En nuestro país, desafortunadamente, esto de la bodega de indicios es un tema pendiente que se tienen. Y bueno, finalmente la etapa de presentación de los indicios o elementos materiales probatorios a juicio. En esta etapa tiene como propósito llevar a cabo la presentación de esos indicios con el órgano jurisdiccional como una prueba material para que pueda ser integrada, para que pueda ser valorada después, para cesar en ese momento que ya lo tenga el juez, cesar la cadena de custodia. Esta es la explicación que decíamos de la localización, descubrimiento o aportación que ya referimos. Y finalmente, la cobertura de la cadena de custodia que iniciará desde el momento mismo en que el primer respondiente está levantando y, por supuesto, embalando estos indicios o materiales probatorios. Puede pasar por los peritajes. Estaríamos aquí en el deber ser de las bodegas de indicios, que en algunos casos sí lo tienen, pero en algunos otros no. Ojalá y en el estado donde nos estés viendo sí cuenten con estas bodegas de indicios donde estén a disposición de las partes para un descubrimiento probatorio en cualquier etapa. En otros sistemas volverían, en estricto sentido, tendrían que volver al policía investigador, al primer respondiente, el caso con el Ministerio Público, que es el que lo tendría para poderlo tener a su disposición y llevarlo finalmente a un juicio, que es la finalidad. Entonces, la cobertura de la cadena de custodia inicia desde el momento de la recolección y termina cuando este indicio es admitido como prueba en un juicio. Finalmente, para concluir, quiero dejarles unas frases para recordar con este propósito la investigación criminal. Edmond Locard, criminalista francés, decía, siempre existe un intercambio de evidencia entre el delincuente y el lugar del hecho. Carlos Rumagnac, criminólogo español, él dice, no hay malhechor que no deje detrás de él alguna huella aprovechable. Y finalmente te dejo y te comparto otra frase. Es lamentable que los abogados penalistas no se den cuenta que en la actualidad los casos no se ganan o no se pierden en las salas de audiencia. Se ganan o se pierden en el lugar de la intervención. Quiero que te metas esto en la cabeza y que veas el lugar de intervención y la etapa de investigación como la más importante del sistema penal acusatorio. Y esta frase la compartía a un inicio tu servidor Jorge Mancilla Montellano. Y bueno, quiero también recordarte, por favor, que está la posibilidad de que esta charla se te otorgue un libro en PDF que es muy ad hoc con estos temas que estamos viendo y que también tengas la posibilidad de adquirir la constancia, que se da la validez a través de este código QR y que este instituto, este centro de estudios multidisciplinarios está debidamente registrado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y puede emitir este tipo de constancias, que no te quedes sin ella para que hagamos este max de tomar la capacitación, por supuesto, vía virtual con estas bondades que nos da la tecnología y por supuesto que puedas obtener tu constancia. En la página van a publicar la gente, van a publicar los costos y van a publicar cómo puedes acceder para tener tu constancia. Ustedes se han dado cuenta que quien no necesitó la constancia, no la quiere, no le es de importancia. Este curso, como todos los que se están emitiendo en este centro, son completamente gratis. Si no quieres la constancia, no tienes que pagar absolutamente nada y te estás percatando, si no lo hiciste así, si no pagaste, te estás percatando que tienes el material y, por supuesto, si lo quieres tener en tus registros porque suma valor curricular a tus actividades, por supuesto, está disponible en las páginas del Centro de Estudios Multidisciplinarios en coordinación con la gente que se encarga de esto. Y bueno, pues esto es lo que vimos el día de hoy. Mira, ya se nos fue el tiempo, lo agotamos muy bien, casi 2 horas estuvimos aquí contigo.
Y bueno, hablamos de muchas cosas interesantes, hablamos del primer respondiente, hablamos de esta figura del primer respondiente, del protocolo del primer respondiente, de quién puede ser el primer respondiente, hablamos del informe policial homologado, su importancia, hablamos de algunas técnicas y tácticas que compartí contigo para que puedas cuestionar a los policías, hablamos para los policías cómo deben hacer el llenado del IPH y cómo deben ser mejores y más pulcros en su trabajo, porque convencido estoy que en cuanto tú y yo, abogados, comencemos a evidenciar esto, por pena, por iniciativa o por obligación, nuestras corporaciones policiales van de alguna manera a capacitarse más. Y si eres policía y nos estás viendo y estás también pidiendo tu constancia, me alegra mucho por ti, me alegra mucho que estés desafortunadamente pagando algo que te deberá dar el gobierno, pero no te estás quedando ahí y estás capacitándote de la mejor manera. Fue una charla para mí, un placer. Vamos a contestar algunas preguntas. Si me apoyas, ¿dónde puedo ver? Perdón, con la tecnología. ¿Dónde puedo ver algunas de las preguntas para responder? A ver, aquí tenemos algunas. Si tienen alguna pregunta. Estuvo muy buena esta conferencia. Soy policía de investigación. Me gustó mucho. Muchísimas gracias. Felicidades. Deberíamos de hacer un grupo de WhatsApp para intercambio de información, hacer crecer el networking. Eso es excelente. ¿Cuál es el nombre del PDF que se otorgará? En un momento se publicará el nombre. En un momento se publicará el nombre de lo que se les dará. No entendí lo de las constancias, que si las solicitamos, las personas que ya han solicitado registro ya se les hará llegar por medios electrónicos a través de un código QR. Gracias a ustedes. ¿La Policía Naval puede ser primer respondiente? No, en estricto sentido no, de acuerdo a la definición, es una pregunta que nos hacen. No puede ser primer respondiente, puede hacer algunas acciones de preservación y resguardo y en colaboración con los primeros respondientes, pero en estricto sentido no, porque no tiene funciones de seguridad pública, ¿vale? ¿Desde qué momento inicia la cadena de custodia? Desde el momento mismo de la recolección de los indicios, desde ahí inicia. Desde el momento que tienes la preservación y empiezas a recolectar, ya lo tienes embalado, desde ese momento inicia la cadena de custodia. ¿Podría compartir las láminas? Con todo gusto, les dejé mi correo electrónico, en un momento más lo pongo, me mandan un correo y con gusto les mando la presentación, con todo gusto. ¿Se puede ser respondiente de policía de investigación? Sí, por supuesto, los policías de investigación pueden ser primer respondientes. Hola, soy perito de la Fiscalía y estuvo excelente este curso, espero que haya más cursos. Muchísimas gracias. Ya pagó su constancia, ya les llegará también. ¿Solo son autoridades coadyuvantes Sedena y SEMAR? Sí, en estricto sentido sí, son autoridades coadyuvantes que pueden ayudar al traslado, al resguardo y bueno, a proteger también si es que el nivel de riesgo es eminente, se puede pedir apoyo a Sedena, SEMAR para que participe, pero en ese sentido como primer respondiente no lo son. Si llegara alguien a participar así, estaríamos ante la posibilidad de argumentar una ilegal detención, una ilegal puesta a disposición, porque no tienen ese carácter de primer respondiente. ¿Los policías de tránsito podrían ser primer respondientes? Sí, sí pueden ser, porque pertenecen a seguridad pública, pese a que sus funciones son de tránsito. Por eso es que ellos están armados y en cualquier tipo de delito en flagrancia ellos pueden detener y poner a disposición inmediatamente. Algunas otras, en los reclusorios los custodios pueden ser primer respondientes, una excelente pregunta, pero no, porque el custodio no tiene funciones de seguridad pública. Un custodio, de hecho, no es considerado ni siquiera un policía. Un custodio pertenece a la Dirección General de Reinserción Social y hay algunos casos, tenemos que analizarlos en el Estado de México, actualmente ya pertenecen estos custodios a la policía estatal. Tendríamos que verificar realmente si sí son policías o no son policías, pero en acciones dentro de un reclusorio no, porque son actividades intramuros como tal. Tendrían que, si hay un delito, tendrían que llamar a las corporaciones para que ellos se hagan cargo de. Bueno, pasan muy rápido algunas preguntas. Yo digo que sí, pueden la definición de primer respondiente, se actualiza el concepto. Es correcto, aquí hay algunas apreciaciones, dicen sí puede ser el custodio primer respondiente en los estados que pertenecen a la Secretaría de Seguridad. En efecto, decía, tendríamos que analizar realmente a qué pertenecen. Si pertenecen a una Dirección General de Reinserción Social o Readaptación Social, no sería así, pero si pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública o comisiones de seguridad pública, como se llaman esos estados, entonces sí tendríamos que analizar el caso en concreto para determinar si un custodio puede o no puede ser de seguridad pública. Pero bueno, se nos ha ido el tiempo, muchísimas gracias.